¿Qué pasó? Nos desconectamos todos, ¿no? Bueno, continuamos. ¿Qué pasó, Jessica? Porque se me salió la página. Ah, no sé. Ah, ¿estaban arrancando otro nuevo? No, no sé qué fue lo que te pasó a vos. Ah, bueno. A ver, no estoy compartiendo la pantalla, por eso no están bien. Bueno, vamos a... Bueno, vamos a continuar entonces con lo que veníamos hablando. Bueno, dijimos entonces que otro de los riesgos potenciales, o que podía generar un foco de ignición, son los tipos mecánicos, por roces de mecánicos, chispazos, el zapato del suelo, dice ahí, o sea, tener una suela y que esta haga un chispazo cuando uno arrastra el pie, una suela, digamos, tipo, no suela de goma, sino que puedan producir justamente una chispa, herramientas que pueden producir una chispa, por ejemplo, una moladora, una agujereadora, ¿bien? Y el otro son los riesgos químicos, ¿no? Hay sustancias que tienen reacciones exotérmicas, que quiere decir que al tomar contactos, como por ejemplo, no sé, el aceite con el agua, aceite caliente con el agua, es una reacción exotérmica, ¿no? O sea, yo le tiro agua, aceite caliente y estalla. ¿Bien? Sustancias que se pueden autoencender con el solo hecho de tomar contacto con el oxígeno, porque vienen en recipientes sellados y no, si llegan a tocar contacto justamente con el oxígeno, se pueden autoinflamar. Bien, esos son los 4 ejemplos que podríamos decir cuáles son los focos de ignición. Bueno, lo que vemos ahí es el cuadro de protección contra incendios, que ya hemos trabajado, que probablemente también tenga que ver esto cuando tomemos el examen, para que hagamos un análisis de riesgo, hagamos un análisis de situación, de construcción y de extinción, ¿sí? Que seguramente vamos a trabajar. Mario, Bueno, ¿sí? ¿Quién habla? Nicolás. Nicolás, yo tenía una duda que me parece me olvidé de preguntar. Dale. Por ejemplo, cuando aparece en la parte de extinción, ¿cumplirá lo indicado en DEP inflamables, Sí. departamentos? No, depósito. Depósitos. ¿Cómo departamento? No, me voy a suicidar. ¿Y qué sería eso? ¿Cómo? Eso hay que buscarlo en la ley. En la ley hay un apartado que habla de depósito de combustible. Ah, ¿cómo? Claro, y O ahí te sea, el dice tema de las paredes. claro, ahí te dice todos los requerimientos que tiene que tener. Ah, está bien, Es está que bien. eso, No, nada. profe, eso había quedado pendiente de ver la clase pasada que se cortó. Bueno, ahora cuando lleguemos a hacer un repaso general, como último metemos lo de esa parte que nos quedó pendiente. Tranquilos, no pasa nada. Ok. ¿Bien? Bueno, tenemos la definición de fuego, que se define como un proceso de combustión caracterizado por una reacción química de oxidación y reducción de suficiente intensidad para emitir luz, calor y en muchos casos llama. Esa definición de fuego que ustedes tienen que saberla como, podríamos decir, de manual, ¿no? O sea, de memoria. Bien, a Jessica que le gusta estudiar de memoria, vamos. No, no fue así. Y bueno, eso fue lo que me dijiste vos, yo me repito. Pero, Y está grabado, ¿eh? bueno, Está grabado. Me dijiste que estudiaste de memoria. la parte de seleccionar, registrar, examinar, la tengo de memoria, en serio, no se me va de la cabeza. Hace rato me levanté, me fui a bañar y tenía seleccionar, registrar, examinar. Claro. Bueno, ten Establecer. cuidado porque te van a pedir un análisis psiquiátrico en tu casa si hablas sola. Está bien. Espero. No, lo que pasa es que estudiar de memoria te dura un tiempo muy cortito, después se te va de la cabeza. Lo que no Sí. se razona no queda dentro de la cabeza. Por eso no, pero está bien, eso claramente, ese procedimiento hay que estudiarlo así. Pero, como te decía antes, como está concatenado uno con el otro, si lo razonás, sale solito. Bueno, sigamos un poquito Una más. cosita, profe, antes de que siga. Abril me dijo para que le acepte porque está quiere entrar. Ay, pobre Abril, la tenemos colgada. No le interrumpo más. Chau. Sí, gracias por avisar. Bien. Bueno, tenemos
dentro de las definiciones, definimos en su momento temperatura de ignición, de inflamación y de autoinflamación. Entonces, la primera refiere a, digamos, cuando es ignición, dice que es la menor temperatura, a la que hay que elevar un material combustible para que los vapores combustibles desprendidos formen con el aire que se encuentra sobre el mismo una mezcla inflamable, que se enciende al acercarse una fuente de ignición. Pero si retiro la fuente de calor, no continúa la llama y se apaga. La de inflamación se mantiene constante, lo mismo que la anterior, y se mantiene constante. Y la última, la tercera, de autoinflamación, no es necesario acercarle a ninguna fuente de calor, solamente la temperatura ambiente va a generar que ese elemento, ese combustible, tenga esto de entrar en autocombustión sin necesidad que yo le acerque una llama. Y los ejemplos que mostramos en el cuadro están relacionados con 3 combustibles líquidos. Acá tenemos el alcohol etílico, el queroseno y la nafta, y tienen una temperatura de ignición y una de autoinflamación. Fíjense que si yo tuviera, por ejemplo, en un ambiente, para dar un ejemplo claro, en un ambiente tuviera un reservorio que tiene queroseno adentro, ¿no? Tiene 50 litros de queroseno, y se prende fuego ese ambiente, sin tocar el queroseno, sin tocarlo, solamente el calor radiante en el lugar, el calor acumulado, llega a los 254 grados, el queroseno se va a encender solo, no va a hacer falta que le acerque ninguna llama, porque la temperatura que alcanzó el combustible lo autoinflama. Lo mismo va a pasar con la nafta, que necesita un poquitito más, y el alcohol etílico aún más en cantidad de temperatura. Ahora, si yo quiero encenderlos con una llama, con solo el hecho de llevar la temperatura a los grados que ahí se indican, por ejemplo, yo pongo una llama que irradie 7 grados de temperatura de calor, ya con eso la nafta se va a encender. Después tenemos distintos elementos que están relacionados con cómo se clasifican los incendios, ¿no? Cuando hay combustión con llama, cuando hay combustión incandescente, cuando hay una espontánea, una incompleta y otra que es súbita generalizada, que se llama flashover, que ahora lo vamos a desarrollar. Combustión con llama son los que vemos normalmente, la llama se produce en fase gaseosa, por lo que ardea siempre con la llama los combustibles líquidos, gaseosos y los sólidos. La incandescente se produce sin llama, pero tiene manifestación visible en forma de brasas, cuando haces el asadito. Espontánea se produce a temperatura ambiente sin que haya un aporte previo de calor o otro tipo de energía de activación. Se suele derivar de reacciones químicas muy complejas. La otra, que está como incompleta, que tenemos ahí el gran problema del monóxido de carbono, donde hay escasez de oxígeno, que son muy peligrosos debido a que el comburente y el combustible no están en la proporción adecuada, dando como resultado el compuesto como el monóxido de carbono, y además puede generar carbón. Y eso fue lo que pasó en Cromañón. Cuando la llama, por ejemplo, ustedes tienen la cocina de su casa o el calefón, que en vez de dar una llama celeste, da una llama tipo amarillenta, hay una mala combustión. Bien, eso hay que resolverlo pronto, porque están generando indefectiblemente monóxido de carbono. Bien, es como cuando vos tenés una estufa prendida en el invierno en tu casa y tenés todo herméticamente cerrado, que es una locura, eso no se debe hacer. Pero si hay una mala combustión de la estufa, y bueno, claramente lo que está generando es cada vez más monóxido de carbono, que va a ser lo que vos te vas a consumir. ¿Bien? Y después dice la combustión súbita generalizada, el flashover, que es una combustión incontrolada que abarca todo un recinto cerrado en el que todos los materiales entran en combustión de forma prácticamente instantánea. Todos los materiales están muy calientes y con la temperatura por encima de su punto de inflamación. Lo que pasa que no arden porque no hay oxígeno suficiente. Cuando se introduce aire, y por tanto oxígeno, instantáneamente comienza a arder todos los materiales de forma violenta. O sea, solo lo que le falta para que se enciendan, la temperatura es inmensamente por encima de lo que ellos necesitan para encenderse. Pero falta oxígeno en el ambiente. Hay menos del 16%, 15%, 14%. Con el solo hecho de que yo abra una puerta y entre el oxígeno, ¡fum!, se encienden todos, porque era lo que le faltaba del triángulo del fuego. ¿Sí? Bien. A ver. ¿Qué pasó con esto? Bueno, Bleve ya lo habíamos visto en Seguridad 3 con ustedes, ¿no? Sí.
pero su definición nada más. Bueno, eso es lo que es justamente, son gases comprimidos liberados en forma... bueno, vamos a hablar la definición y lo explicamos de vuelta, Jessica. Los recipientes de gases comprimidos o licuados pueden presentar altos niveles de liberación de energía potencial por concentración, por compresión o licuación. O sea, todo lo que está dentro de un cilindro, ¿no? La rotura, se rompe el recipiente, se abre por alguna circunstancia, libera esa energía a gran velocidad y con gran violencia, o sea, sale todo de golpe. Como cuando vos inflás un globo, lo inflás y lo soltás al aire. ¿Qué hace el globo? Libera todo lo que puede lo más rápido posible. Pero si en vez de soplarlo y largarlo al aire, lo sostenés en tu mano y lo pinchás, hace una explosión, ¿no? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Nunca pincharon un globo? Sí. Sí. Ah, bueno. Bueno, porque si nunca pincharon un globo no tuvieron infancia, chicos. Bueno, y en este caso dice que es acompañada por una gran emisión de gas en el espacio circundante y la impulsión violenta del recipiente o parte del mismo. O sea, se libera toda esa energía en el ambiente donde está, por ejemplo, podría ser un depósito, y vuelan los pedazos del contenedor, o sea, en este caso una garrafa o un cilindro. La rotura con gases comprimidos presenta un riesgo mayor, que son los fragmentos de estos elementos que se rompen, ¿no? O sea, un pedazo de la garrafa que voló por el aire. O sea que además de la explosión, eso sale como una bala, ¿no? Ese pedazo de metal sale como una bala. A ver. Bueno, como la rotura de recipiente de gases licuados, o sea, el gas licuado está líquido dentro del envase. Se pudo contener ahí adentro bajándole la temperatura. Por una exposición al fuego ocurre con cierta frecuencia y se la conoce por una sigla especial que describe el fenómeno. En castellano, este fenómeno se denomina explosión de vapores en expansión de líquidos en ebullición. O sea, algo que se está calentando, está ebulliendo, bien, y esos vapores hacen el estallido. Y bueno, después está la denominación en inglés, ¿no? Que es el BLEVE, ¿no? La abreviatura BLEVE. Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion. ¿Bien? Eso lo habíamos visto claramente, estoy seguro, en seguridad 3. Bueno, sobre la corriente estática hemos dado este calentamiento electroestático, habíamos dado, y acá está el ejemplo de una estación de servicio, que un vehículo se carga estáticamente por la fricción del aire, ¿bien? A la velocidad que vas circulando, tiene una carga estática. Y supongamos que vamos a una estación de servicio, pasa mucho en los países donde hay autoservicio de combustible, la persona que va arriba del auto está cargada estáticamente diferente a la carga del vehículo, porque justamente él no está rozándolo el aire, tiene otra carga estática. Se dan muchos casos que cuando la persona toma la manguera para cargar combustible e inserta el pico, se produce entre la persona y el auto un arco eléctrico, y ese arco eléctrico, que es la descarga esa, no sé si alguna vez le pasó a ustedes que de una persona a otra se dan la mano o se tocan y le hacen como una patada, que le dicen por ahí, ¿no? Una descarga eléctrica. ¿Sí? A veces tiene que ver con alguna ropa que uno tiene, ¿no? Que tiene mucho poliéster y que cuando vos te la sacaste hace como un ruido del cabello, o se te eriza un poco el cabello. ¿Les ha pasado alguna vez? Sí, me pasó una vez, fue horrible. Pero con una remera deportiva fosforescente a la noche. Se Claro. prendieron luces. Sí. Ay, Bueno, casi me muero. siempre dicen tus compañeros que vos sos una iluminada, Jessica. ¿Sí? Tendrán razón. Bueno. Bueno, otro tema central que me parece que vamos a tomar seguramente dentro del parcialito, va a estar los límites inferiores de inflamabilidad y los límites superiores. Y tenemos ahí, ¿se acuerdan este gráfico que vimos en su momento? Que era, digamos, dice que cuando los límites son inferiores, en lo que refiere a inflamabilidad, la mezcla es demasiado pobre en combustible para poder arder, y por encima del límite superior es demasiado pobre en oxígeno. En aquella, digamos que, como para guardar en la cabecita, si yo hablo del límite inferior de inflamabilidad, la mezcla es pobre en combustible. Y si digo superior en inflamabilidad, la mezcla es pobre en oxígeno. Y ustedes recuerden en el triángulo de fuego
que si no tenemos equilibrados esos tres vectores, el fuego no se va a producir. En el medio de eso, los límites están dentro de lo razonable y se produce el fuego. Aparece nuestro querido triángulo del fuego, combustible, oxígeno y calor. Si alguna de esas tres partes no está, el fuego no se va a dar. Y después vimos cómo se puede eliminarlo, ¿no? Acá se desconfigura un poco la gráfica, pero igual se entiende perfecto, que es segregación es separar, ¿no? Separar. Entonces, tengo combustible, tengo calor o oxígeno. Al oxígeno lo puedo sofocar, ¿bien? O sea, le quito, digamos, al fuego le quito el oxígeno, el fuego se apaga. Si quiero hacerlo a través del enfriamiento, voy a enfriar el calor. Si enfrío el calor, el fuego se apaga. Y si tengo un combustible y lo quiero apagar, lo puedo eliminar. Por ejemplo, vamos a decir uno de cada uno. Si yo tengo una llama que viene producto de una cañería de gas y corto la llave de paso, al eliminar el paso de combustible se elimina la posibilidad de que el fuego se continúe. Si tengo, qué sé yo, por ejemplo, algo que se está prendiendo fuego y lo enfrío con agua, ¿bien? Si lo enfrío con agua, el fuego se va a apagar. Y si se me prende fuego una sartén en la cocina, ¿bien? Y agarro un trapo húmedo y lo pongo encima de la sartén que está prendiendo fuego, le quito el oxígeno y con eso lo estoy extinguiendo. ¿Bien? Sí. Vamos a seguir un poquito más. Se me tildó. Ahí. Bueno, remoción, sofocación, enfriamiento y acción química. Acá lo que va a aparecer es el tetraedro del fuego. No sé si está acá, no me acuerdo. No está acá. Bueno, nosotros podemos, como decíamos, eliminar el combustible, eliminar el aire o enfriándolo en lo que refiere a la parte de calor. Pero aparece una nueva acción, que es la acción química, que es estos polvos PQS que estábamos hablando hoy al inicio de la clase, polvos químicos, ¿sí? Que no producen ninguna de las tres anteriores. Lo que hacen una reacción química sobre el fuego que hace que inhibe esa propagación de la emanación química de los vapores, digamos que lo corta y hace que el fuego se detenga, o sea que se elimine. En el gráfico que vemos acá, vemos la base del combustible con el calor, ¿no?, que se está dando y se enciende la llama. Y fíjense que acá se da una masa, una mezcla de combustible, o sea, vapores, gases, sobre donde va a actuar nuestro inhibidor químico sobre esto. Cuando yo le descargo un extintor químico, actúa sobre esta parte de vapores, los elimina, los inutiliza o los inactiva, y por ende la propagación del fuego se termina ahí en ese momento porque no hay más combustible, o mejor dicho, no hay vapores combustibles para que se incendie. Bien, bueno, después tenemos acá que se pueden encontrar en los humos y tienen que ver con todas particularidades que tienen que ver con el nombre de la fórmula química, el nombre del producto, procedencia principal y otras procedencias, ¿no? Y ahí dice cada una de ellos a qué refiere. No lo voy a tomar esto en el examen. ¿Cómo se puede propagar el fuego? Sí, va a entrar y seguramente es de mucha importancia. Tenemos algunos aspectos a tener en cuenta, que es la conducción. El calor se transmite en el contacto de dos cuerpos. Ahí tienen una fuente de calor sobre un hierro, una barra de metal, y verán que está muy caliente ahí, pero el calor se va yendo hacia el otro extremo. Es como cuando tomás un sartén con un mango metálico, de los viejos, y bueno, se calienta primero donde está el fuego, arriba de la sartén propiamente dicho, pero ese calor va a ir conduciéndose hacia el extremo y en algún momento cuando agarrás esa manija o esa empuñadura para tomarlo, te vas a quemar. Por eso los sartenes, las parrillas para hacer un churrasco, vienen con un mango de un material diferente, que puede ser o un plástico resistente que no transmite el calor, o madera. ¿Bien? No sé si en sus casas deben tener alguno de esos elementos. Sí. Bien. Otra forma de propagarse o de moverse el calor
es a través de la convección, y lo habíamos hablado también. Y lo vimos en aquel video con el ensayo que se hacía en el laboratorio, con el arbolito de Navidad, ¿se acuerdan? Que por convección se prendía fuego el arbolito y las llamas iban incrementándose hacia el techo, pero todo el calor que iba esa llama generando, iban envolviendo el ambiente. Acá tenemos un ejemplo en la gráfica que vemos que el calor se está dando, por ejemplo, en la planta baja, y todo el calor va subiendo, y cuando encuentra un material combustible que se puede iniciar su fuego, porque llegó a la temperatura necesaria, se enciende sin necesidad que lo toque ninguna llama. Y por el último, la radiación, ¿no? Esto de, son ondas electromagnéticas que a velocidad de la luz son absorbidas por cuerpos oscuros. O sea, son ondas electromagnéticas que viajan a través del espacio, y ese calor radiante son absorbidos por aquellos materiales que son capaces de absorberlo y que se incrementan con esa absorción su calor propio y claramente pueden entrar en combustión. Bueno, vimos también en su momento la propagación del fuego en forma vertical y horizontal. Eso quedó claro, ¿no? Que el fuego va siempre hacia arriba, porque, por ejemplo, si vos tenés fuego en un edificio, ¿dónde no llevaría nunca a la gente? A la terraza, porque el fuego va todo para allá arriba. ¿Bien? Y si el fuego, por alguna circunstancia, choca contra algo que no le permite propagarse, tiene un movimiento en forma horizontal. Bueno, ahí está la definición, vertical, horizontal. A ver. Vamos a entrar entonces ahora sí en el rango de los combustibles que pudieran presentarse, y vimos que se dividen en 3 grandes grupos: los sólidos, líquidos y gaseosos. ¿Bien? Y bueno, dentro de los sólidos vemos papel, madera, cartón. ¿Bien? Ese fuego son de tipo clase A. ¿Bien? Y es lo que vamos a ver determinado, no solamente esa clasificación, sino que está muy relacionado con el agente extintor que puede apagarlo, que en este caso sería el agua. Los de clase B, que son los combustibles líquidos, ¿bien? Líquidos inflamables, siempre estamos hablando, ¿no? Que puede ser naftas, propano, gas natural, todo derivado del petróleo. ¿Bien? Y esto es lo que tiene una particularidad: los anteriores dejan un residuo y no deja ningún tipo de residuo. Una vez que se extingue, no queda residuo alguno. Y por último, bueno, no es por último porque hay otro más, pero el de fuego de clase C, que son los más habituales en nuestra profesión, que tienen que ver con la parte de los fuegos del tipo eléctrico. Bien, clase D, los pequeños materiales, ¿se acuerdan que eran, por ejemplo, no sé, zinc, polvo de aluminio, de magnesio, circonio, sodio, potasio, litio, calcio? Todos esos pequeños metales que si yo le tirara a cualquier otro agente extintor de otra naturaleza, haría una reacción exotérmica. O sea que el agente extintor va a tener que ser específico para que no se produzca esa reacción. Bueno, los que mencionaba hoy Mariela, los de grasas vegetales y animales para cocina, que son los del tipo K, ¿no? K no políticamente hablando, sino de... Bueno, para apagar los fuegos, y sepamos, vamos a diferenciar fuego e incendio. Recuerden, fuego es algo controlable, incendio es algo que ya no se puede controlar. Dicen que como herramienta, como elemento de protección colectiva, vital para llevar a cabo la utilización para poder extinguir ese fuego, tenemos que tener, a priori, un matafuego de tipo portátil, ¿no? O sea, que se pueda manipular, ¿no? Que lo pueda manejar una persona. Pero para que ellos sean o resulten, digamos, óptimos para el fin que fueron pensados, tienen que tener alguna característica. Tienen que estar bien ubicados y en buenas condiciones, lo hemos hablado. Tiene que ser del tipo apropiado para combatir el fuego, porque, por ejemplo, si yo tengo un fuego del tipo C, que es el tipo eléctrico, y tengo un matafuego del tipo A, que es con agua, ese matafuego no es el indicado, porque si yo lo descargo sobre la fuente energizada, ¿qué voy a producir? Un arco eléctrico. Bien, o sea que no podría utilizarlo. O sea que, de acuerdo al potencial, que para eso vamos a hacer en su momento carga de fuego, que pensaba hacerlo hoy, pero me parece que va a quedar para después. Vamos a ver qué potencial extintor tenemos que tener instalado de acuerdo al riesgo que tenemos presente en el lugar.
La otra arista que hay que tener en cuenta que es que debe detectarse en forma rápida, porque de nada, perdón, de nada vale tener un matafuego, 10 matafuegos colgados. Si yo cuando los puedo utilizar, porque me doy cuenta que está todo prendido fuego, ya pasó el tiempo con el cual el matafuego podía ser útil, porque ya no es fuego, sino es un incendio. O sea, tiene que ser inmediata la observación, ¿bien? E inmediata la utilización del mismo. Y acá lo último que nos dice que tiene que ser descubierta por una persona que esté capacitada en lo que respecta al uso del extintor. Esto está relacionado con que es una persona entrenada, que haya tenido una práctica, que sepa cómo extinguir el fuego, o por lo menos hacer el intento para apagarlo. ¿Bien? Entonces, bueno, después aparece lo que son la simbología. Eso es un pictograma que es de lectura directa, solamente con mirar la imagen te das cuenta de lo que podés hacer y lo que no. Si yo tengo un matafuego, que tengo una imagen como el primer caso, donde me aparecen fuegos de clase A, pero tachados los del tipo B o C, me está indicando que solamente voy a poder usar un matafuego de clase A para este tipo de elementos. O sea que voy a tener instalado en ese lugar seguramente uno de esa naturaleza. Y así sucesivamente, ¿no? Si el fuego es de clase A o puede ser B, puede tener que poner un extintor que pueda cubrir esos dos aspectos. ¿Bien? Que son los básicamente denominados espuma, ¿no? Agua con espuma. Si tengo un tipo C, fíjense que desaparece la parte de sólidos, porque claramente el C va a ser un desplazante del oxígeno, va a extinguir el fuego, pero recuerden que este tenía brasas y cenizas, por ende, si yo lo extingo en forma superficial, adentro va a quedar encendido, por ende no son de tan buena aplicación para ello. Y después tenemos el típico triclase, ¿no? Este que usamos o que vemos normalmente, que es el ABC, que reúne todos los riesgos. Pero que también indicamos oportunamente que cada matafuego está preparado para un fuego específico. Cuando en uno se reúnen todas las condiciones es porque realmente queremos apagar el fuego, pero hay daños colaterales, ¿no? El polvo químico daña, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con instalaciones eléctricas, ¿sí? O en el motor de un auto. ¿Sí? Y bueno, los de tipo K, que son específicos ¿sí? Para una actividad propiamente dicha. Bueno, después nos aparece aquí la gráfica o el pictograma ya, lo que vamos a ver en nuestras chapas balizas, que está normado. Ustedes recuerdan que esto lo vimos, no está acá, pero lo hemos visto en la norma IRAN 10005, parte 2, ¿se acuerdan? En seguridad 3. Que vimos colores de seguridad y colores de cañería y protección contra incendio. Yo lo sabía. Sí, No puede ser que los haya probado y no lo sepa. La verdad que me deprime. lo sabemos. Picker, mirá que lo voy a tomar en el examen, así que espero que estés bien ahí para eso, ¿no? Bueno, como verán, esta simbología que está especificada en esa normativa, le asigna a cada una de esas clases de fuego un símbolo específico y un color específico. Tenemos para fuego de tipo combustibles ordinarios o de tipo papel, madera, que va a la A en un triángulo en color verde, los líquidos y gases inflamables en una B con un cuadrado, los de tipo energizados una C en un círculo, y los de tipo D, metables combustibles, que tiene esa estrellita que también está ahí. Después, bueno, la selección del matafuego va a tener que ver también con esto de según lo que vamos a cubrir, o sea, cuál es el combustible que se puede encender, cuál es la capacidad del personal que lo puede utilizar, si el tamaño de lo que tenemos que instalar, por ejemplo, es un tanque, llaman matafuegos de agua de 100 litros, 50 litros, que claramente por el tamaño que tienen, ninguna persona lo puede cargar en forma manual, van a tener que venir con un elemento rodante que los permita ser trasladados de un lugar a otro. Y bueno, todo lo que está relacionado con esto del mantenimiento que hemos hablado en su momento. Considerar que afecta en la selección. Bueno, acá habíamos hecho en algún momento, yo les había contado a ustedes de los HCFC 123, los gases limpios, Halon Clean. ¿Hemos hablado de eso? Lo de Tobera Verde. ¿No? ¿Sí? No. Si algo hablamos, me parece. Claro, bueno, en realidad esto se divide así. Vos podés tener
Lo de polvo químico, que hablamos hace un ratito, que esos son los triclases, los convencionales. Tenemos los que serían de CO2 o dióxido de carbono, que son para instalaciones eléctricas normalmente, que es un desplazante del oxígeno. No amerita un mayor... hay una, como desplaza el oxígeno, si lo descargo en un ambiente cerrado, voy a quitar el oxígeno para el cual, además de apagar el fuego, si hay algunas personas también vamos a quitarle el oxígeno posible para mantener la vida. Y si ustedes recordarán, vimos en algún momento, cuando hablábamos de extinción automática, el descargo de un agente extintor de esta naturaleza, por ejemplo, en un centro de cómputos. ¿Se acuerdan por un tipo de toberas? No se acuerdan. Sí. Bueno. Y los que son del tipo halogenados, que es ese que yo recién les mencionaba, los HCFC 123, que son los Halon Clean, gases limpios, que esto tiene una particularidad, además de ser los más recomendados por una cuestión de su buen potencial extintor, son los que no dañan al medio ambiente, por eso la tobera verde. Bien, son los más recomendados pero son los más caros, obviamente, ¿no? Bueno, después la parte de un extintor las vimos, también creo que descargué un extintor acá de mi edificio y se los mostré, ¿no? Lo puse arriba de la mesa y les mostré cómo funcionaba. ¿Cuáles son las partes de un extintor? Que digamos, el cuerpo, ¿no? Acá lo está el cilindro, ¿no? El cilindro o cuerpo, el manómetro, la palanca para accionar el equipo, la que era la palanca de transporte, ¿bien? El pasador de seguridad, cinta de seguridad, bueno, todo el que es el que sostiene a este grillete que está aquí. Bueno, eso lo pueden repasar en la clase oportuna que vimos en ese momento, porque ahí lo explicamos con lujo de detalle. Bien, bueno, ¿qué más como repaso general? Porque, bueno, el polvo químico, la descarga, esto lo vimos, tenemos los CO2. Bueno, la altura de instalación de los extintores es importante, recuerden que desde el gancho de sujeción tenemos 1,50 m desde el nivel de piso, ¿bien? Que está entre 1,3 y 1,5. Eso para que quede a una altura ergonómica para hacer la descarga, para poder, digamos, descolgarlo y poder utilizarlo. Bueno, da alguna referencia a cómo tiene que estar instalada la chapa baliza. No me interesa demasiado eso. La aptitud de los agentes extintores es importante que los conozcan, ¿sí? Esta gráfica. El agua, la espuma, el CO2, polvo químico BC, ABC, Halon sustituto, polvos especiales, ¿para qué sirve y para qué no? Como verán, por ejemplo, en el caso de los de polvo químico, sirven para los fuegos de clase ABC, nunca para los del tipo D, salvo el último, polvos especiales. Y bueno, es una tabla de doble entrada, así que es muy simple de comprender. Y a ver qué más tenemos antes que se me corte esta trama. Bueno, la tarjeta de identificación de los extintores, esto es dentro del ámbito de ciudad, tiene un código QR, los datos de la instalación, el tipo de matafuego, quién hace el control del mismo, la fecha de vencimiento del mantenimiento, la fecha de fabricación del cilindro y fecha de vencimiento de del envase, ¿no? En este caso, ustedes recuerden, todo lo que son de polvo químico, 20 años, todo lo que son de dióxido de carbono o anhídrido carbónico son de 25 años. ¿Bien? Una vez cumplido, cada 5 años se le hace la prueba hidráulica, y una vez cumplido esa vida útil, se desechan los mismos y deben ser renovados en forma integral. Bueno, ahora vamos a meternos en otro terreno, que es esta protección pasiva y estructural que tiene que ver con el edificio, ¿no? La separación de los distintos ambientes, que después vamos a denominarnos como sectores de incendio. Confinar cada uno de los pisos para que si se da el origen de un fuego no se propague a los pisos superiores o inferiores. Entonces dice que esto va a tener algunas características, los muros van a tener que tener una determinada resistencia al fuego, van a tener que haber puertas que también puedan resistirlo, ese calor,
Eso en forma horizontal. Y en la forma vertical va a tener que ver, también va a entrar mucho en juego todo lo que tenga que ver con la circulación de aire, lo que tenga que ver con escaleras, por eso vimos en su momento la necesidad de que la nueva digamos, normativa establece que si bien antes había escaleras que tenían, digamos, continuidad en lo que respecta de un piso a otro, ahora, por obligación por ley, esas escaleras tienen que estar separadas de los ambientes comunes y tienen que tener doble puerta para evitar la propagación del fuego a un piso superior. Bueno, ahí vimos en su momento lo que tiene que ver con una instalación en forma general, la parte estructural, la separación entre locales. Hemos visto, por ejemplo, una nave industrial como este tipo, que tenemos acá. Yo puedo separar esa gran nave industrial, porque si no lo dividiera en distintos sectores de incendio y se prende fuego un extremo, el fuego se va a propagar por toda la nave. En cambio, si yo pongo cada tanta cantidad de metros un muro que separe un sector del otro, si se me da fuego en esta parte de acá, con el solo hecho, ya esta pared lo puede resistir, y esta puerta también, cerrando la puerta, ese fuego queda circunscripto en ese sector. Sí. Bueno, creo que más o menos ahí... el dique de contención también lo vimos en seguridad 3, ¿se acuerdan? Yo tengo un contenido, por ejemplo, en este reservorio. Si todo este contenido se descarga, tiene que tener paredes laterales que contengan todo ese volumen. E inclusive un porcentaje más todavía, porque si se prende fuego, le voy a echar agua con espuma para apagar. Puertas y portones, y bueno, creo que por ahí queda. ¿Estos diques dónde están? Y cuando tenés algún tipo de depósito de combustible de esta naturaleza, o de productos químicos, por ejemplo. En industria, más que nada. Esto no lo vas a ver acá en ciudad. Claro, está bien. ¿Qué más como revisión? Bueno. Vamos a ver lo que es protección preventiva también. Esto es antes, ¿no? O sea, dice su función es evitar la gestión de incendios, se ocupa del estudio, me quedan menos minutos, confección de normas y reglamentos sobre situaciones que potencialmente puedan provocar incendios, y bueno, la divulgación en la industria, se ocupa de instalaciones eléctricas, de calefacción, gas, chimenea, transporte, bla, 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 estudio de materiales por el fuego y toda otra cuestión vinculada. Si ahí aparece nuestra primera tabla, que decíamos, según, de acuerdo a la legislación de la ley, el 351, según la actividad, los riesgos específicos, qué estaba permitido y qué riesgos no estaban permitidos. Y también evaluamos, que esto va a entrar dentro del parcialito, referencias sobre los riesgos, ¿no? Que es explosivo, inflamable, muy combustible, y así sucesivamente. Ahí voy a dejar de grabar esta clase porque se me está terminando.